Aló, buen día. Buenas tardes, Buenos días. Buenas tardes, mis niños. buenas tardes, profe. Bienvenido a la clase del día de hoy, 28 de octubre. Cuénteme, ¿cómo así no la había visto en la clase anterior? Lo que pasa es que por motivos del internet puedo conectarme, pero hoy día ya sí. Qué bueno, Moyano. Entonces, yo entiendo que a veces pasa por el internet, a todos nos puede pasar, que no está entre nuestras manos poder solucionar eso de forma inmediata, pero gracias, Moyano, por seguir conectándose en este espacio. Gracias Palma, Galarza y Hermida por tener la paciencia y poder seguir en esta reunión. Voy a proceder a compartir pantalla para poder ver el tema de que vamos a tratar. Moyano, como no asistió la clase anterior, vamos a hacer un repaso rapidito. Es sobre el cuestionario del examen que rendimos el primer sábado de cada mes. Ya estamos cerca del examen mensual, entonces denme un ratito. En la clase pasada repasamos unas preguntitas, entonces. Bueno, pero sí he estado presentando las tareas. Ajá, por la... En la plataforma sí las está pasando. Y yo la veo que usted va en cámara lenta. Espérenme un ratito, deme que ya me carga la página. Galarza, se nos acaba de ir. No, aquí sigue, Solórzano. ¿En qué pregunta nos quedamos la clase anterior? ¿Sí vio dónde está el cuestionario Moyano? El día de ayer lo subimos a la plataforma. No me recuerdo, nos quedamos en la sexta pregunta. En la sexta pregunta, déjeme subirle un poco más el volumen. Sí. No escucho bien ahorita. La sexta pregunta, entonces ya estamos abriendo el archivo. Ok. En esta de aquí, ¿qué es una monografía? Recordemos, ¿cómo definimos a una monografía? Definición. Por su conclusión, introducción y cuarto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Palma. Para el tema de la introducción y el desarrollo y la conclusión. Ya, esa es la característica de la monografía. Tiene que tener introducción, tema, introducción, cuerpo y conclusión. En sí, una monografía, recordemos que es un texto académico en el que se investiga un tema concreto y delimitado, utilizando información de diversas fuentes para explicar, analizar y presentar conclusiones sobre dicho tema. Debemos de recordar las características de la monografía, que es ser rigurosa y estar bien fundamentada, tener una estructura clara, como dice Solórzano, debe tener lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, y más que todo debe de incluir las referencias bibliográficas, es decir, ¿quién lo escribió? Lo escribió, por ejemplo, Solórzano en el año 2025. Si lo hizo por una editorial, entonces la editorial y el año, como lo estuvimos viendo pues anteriormente, ¿no? La siguiente pregunta que nos indica Galarza. Por favor, léanos la séptima pregunta. Ya, profe. Escoge la opción que define correctamente el concepto. ¿Cuál es la estructura correcta de una monografía? A. Título, índice, resumen, cuerpo y bibliografía. B. Introducción, cuerpo, conclusión y referencias. C. Introducción, desarrollo, personaje y final. D. Prólogo, capítulos y epílogo. Es la B, profe. ¿Por qué es la B? Porque, porque para comenzar se necesita la introducción, el cuerpo, la conclusión y la referencia. La opción A, esto más que todo no es la correcta porque incluye elementos válidos, pero no reflejan la organización académica completa y la falta, y pues lo que es la conclusión, le falta la conclusión.
La opción C no es la correcta porque describe elementos propios de un texto narrativo, no de una monografía. Y la D tampoco es la correcta porque es una estructura típica de obras literarias, no de un trabajo investigativo. Por eso la opción correcta es la B. La octava pregunta, Palma nos comenta qué dice. Su- Buenas tardes. Buenas tardes. Subraya la respuesta correcta que se adjunta al contexto de la pregunta. En la introducción de una monografía se debe a. Exponer los resultados finales. B. Describir el tema y su propósito. C. Presentar las fuentes bibliográficas. D. Incluir gráficos y tablas. La respuesta correcta es la B. Ok, gracias. Gracias, Palma. Moyano, ¿por qué la respuesta correcta, perdón, por qué la respuesta que no es correcta es la D? ¿Por qué no es la correcta, la D, la opción D? Bueno, no es la correcta porque en realidad no encaja en realidad con lo que está ahí. Siempre uno tiene que definir bien las palabras y peor si te está hablando de una monografía. Ok. Recordemos que una monografía cumple con funciones que son presentar claramente el tema a investigar, explicar el propósito, la relevancia o el enfoque del trabajo, y en algunos casos se puede incluir lo que es el planteamiento del problema y los objetivos. Las otras opciones no son en sí o correctas porque la opción A, los resultados finales corresponden a lo que son las conclusiones. La opción C no es la correcta porque las fuentes se detallan en la bibliografía o en las referencias al final. Y la opción D tampoco es la correcta porque los gráficos y las tablas se presentan en el desarrollo o el cuerpo, si es, claro, si son necesarios, pero siempre van a ir en el cuerpo, no van a ir en lo que es la introducción o o en la conclusión, ¿no? Como tal, un gráfico no puede ir en la conclusión ni en la introducción. En la siguiente pregunta nos dice, encierra en un círculo la opción que contenga la información verdadera. El cuerpo de la monografía contiene. ¿Qué contiene? Palma. Los argumentos, análisis y desarrollo del tema. ¿Ya? ¿Por qué contiene todo eso? Porque es un trabajo de investigación. ¿Ya? ¿Qué más? Y se aporta y se redacta el propósito que tiene el tema que hemos elegido, que estamos de tratar. Debe de siempre presentarse de forma clara más que todo, porque el cuerpo del desarrollo de una monografía es la parte más extensa y fundamental del trabajo. Allí es donde se presenta lo que es la explicación del contenido principal, se incluyen argumentos, análisis, datos, en algunos casos ejemplos o evidencias, y se desarrolla la investigación en profundidad. La opción B no es la correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Galarza, Porque, profe, solo se va a utilizar la conclusión y no se va a entender nada. exacto, porque solo va a ir la parte final, entonces no sería eh, una monografía. La opción C nos dice la lista de referencia. ¿Por qué no es la correcta? Porque las referencias son la última parte que va en la monografía. Exacto, es lo último. Es como decirle la lista final de usted va al mercado y compra y dice arroz, pollo, carne, chancho, ¿no? Y al final solo está el valor a pagar. Eso vendría a ser la referencia o la bibliografía, el final de dónde sacó la información, pero no está la información redactada como tal. Y la opción de no es la correcta. ¿Por qué motivo, Moyano?
Ok, bueno, ya no se nos ha conexión con el internet parece que ha tenido problemas. Solórzano, ¿por qué la opción D no es la correcta? Perdón, profesora. La opción D porque no es la correcta. De la 10. 9. Perdón. Un resumen general. Pues se necesita mucho análisis y saber desarrollar el tema. Un resumen general creo que no sería algo que esté adaptado para una monografía. Más que todo, recordemos que la pregunta es, ¿el cuerpo de la monografía contiene argumentos, análisis y desarrollo del tema? Sí, pero un Exacto. resumen general pertenece más que todo al inicio, a la introducción, como parte de un resumen abstracto, o sea, es decir, como un complemento para llenar la introducción, pero no como para ser un elemento indispensable del cuerpo de una monografía, porque en el cuerpo de la monografía van temas y subtemas, no hay como rellenarlo con palabras al azar como tal, tienen que ser bajo hechos específicos, el cuerpo, más que todo. La 10ª pregunta, Solórzano, por favor. Marca con una X la opción que no te corresponde. La conclusión de la monografía representa nuevas ideas. A. Nuevas ideas. B. Opciones personales. C. Resultados o reflexiones finales. D. Citas sin análisis. La respuesta correcta pues nos sale que La C. es la C, seguro que es la C. Sí, porque ya se leyó todo el tema, o sea, la introducción, el cuerpo, ya se lo leyó, y ya para dar una conclusión se necesitan las reflexiones de todo lo que se leyó y los resultados de esa reflexión. Excelente, muy bien. Más que todo, diferenciemos que la conclusión, ¿dónde va? Al final, antes de las referencias. Si ponen primero las referencias y de ahí la conclusión, perdieron. Primero son la conclusión y la referencia o la bibliografía. Debe de llegar con un orden, ¿no? A ver, vamos a seguir con la Sí, siguiente pregunta de un ratito. Un momentito que me sale que me está saliendo. Un momentito, mis niñas, denme un ratito. Aquí, yo estaba dándoles la 10ª, ¿cierto? Sigue la 11ª pregunta. ¿Qué nos dice la 11ª pregunta? Selecciona la alternativa que mejor responda a la pregunta. El ensayo argumentativo busca principalmente a. Narrar hechos reales. B. Exponer y defender una opinión con argumentos. C. Describir una persona o lugar. D. Contar una historia inventada. La opción correcta sería la B. Recordemos que el ensayo argumentativo tiene como objetivo principal representar o presentar una postura o un punto de vista del autor, respaldar con razones, evidencias y ejemplos esa información, convencer al lector mediante argumentos sólidos. Recuerden que siempre debe de haber argumentos sólidos. Cuando nos referimos a argumentos sólidos, ¿qué queremos decir, Solórzano? son ciertos. A ver, ¿Sean ciertos? ¿cómo dijo, perdón? ¿A qué nos referimos con argumentos sólidos? Que son precisos en sí y que son ciertos. Ok, por ejemplo, si yo les digo, hoy el sol salió por el norte, ¿es un argumento sólido o no? Sí, en sí sí ¿Por sería. qué? Porque en sí, como dijo, por el norte salió el sol, ¿Y por dónde se esconde? por el oeste. Pero es porque es un hecho real que hay una investigación que lo sustenta. Pero si yo le digo a usted, Exacto.
Hoy el sol salió por el sur. ¿Es un argumento sólido? ¿Sí o no? Si yo les digo el sol salió por el sur, No, ¿por qué no es un porque, argumento sólido? porque el sol sale por el norte en sí. No hay investigación que lo sustente. ¿De dónde vamos a demostrar que realmente el sol salió Realmente por salió el sur? por el sur, Exacto. claro. Cuando nos referimos a evidencia, a temas sólidos, son cosas reales, son cosas que tenemos con qué sustentarlas. Si no han hecho una investigación, uno mismo hacer la investigación y ser el autor de esa investigación para que sea un hecho real y sea sólido. Sí, dígame, Solorzano. O sea que sin una investigación previa no podemos decir y dar un argumento, sino que tenemos que haber investigado antes y tener ese conocimiento para poder darlo. Exactamente. Es decir, si nosotros hacemos una de estas tareas y solo lo hacemos de pura especulación, es decir, de idea que nosotros pensamos, pero no tenemos con qué respaldar esas ideas. Eso no es un argumento sólido, porque lo que le da solidez es que sea un hecho que sea concretado, que sea evidenciado. ¿Me doy a entender? Sí, profesora. Es como que yo le diga, a ver, digamos que María es un funcionario público, es el presidente de la República, María. Pero Pedrito es un ciudadano común, pero Pedrito dice, van a sacar al presidente. ¿Será verdad o será mentira? Profe, no se Ya sabía porque No sabemos, pues, eso es no especulación, sabemos. no es un argumento sólido. Si fuese un argumento sólido, el mismo presidente saldría a decir, me voy, ¿no? Para que sea sólido tiene que haber una persona de autoridad o tiene que haber evidencia concreta para que sea un argumento sólido, de tal manera que si no hay, es pura especulación y la especulación lleva a la mala información y la mala información lleva a la mala interpretación y todo eso llega al caos. Por eso exige que la monografía tenga un argumento sólido. Y más que todo, los ensayos argumentativos. Podemos argumentar el punto de vista que nosotros querramos, positivo o negativo, pero siempre debe de haber una evidencia para ese argumento. Por ejemplo, un tema que vimos, una lectura, el maltrato animal, eso es un argumento sólido, porque hay evidencia que los beneficios, lo que sale bueno, lo que sale malo, el análisis. Entonces, hay una amplia investigación al respecto, ¿no? A ver, déjenme ver mis tesoros, que veo que por aquí tengo un mensajito. Exacto, como nos dice Galarza, el alcoholismo. En el alcoholismo, eso es un argumento sólido. No el tema, el hecho de que se haya hecho una investigación predecesora al tema, el central. Surgió el tema, ok, investiguemos para que ese tema sea un argumento sólido. La siguiente pregunta, por favor, Galarza. la 12, profe, Sí, elige la opción completa de manera coherente el anunciado. ¿Cuál es la estructura del ensayo argumentativo? A. Introducción, desarrollo y conclusión. B. Planteamiento, nudo y desenlace. C. Introducción, trama y final. D. Índice, capítulos y anexos. La correcta es la, profe. si nos damos cuenta en un tema importante que me encantaría poderlo destacar, en la introducción, en lo que es el ensayo argumentativo y lo que es la monografía, si nos percatamos, la estructura es muy parecida, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? La estructura, hablamos de que tiene que tener introducción, desarrollo, conclusión. ¿Lo mismo tiene una monografía? ¿Sí o no? Sí, profe. Exacto. Sí, Pero dejemos en claro una cosa. Aunque tienen una estructura
bastante parecida. Dentro de cada espacio se responde en distintas circunstancias y por eso es la diferencia entre cada una. Sí, estos dos elementos tienen introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión, pero dentro de cada espacio no se responde lo mismo y no se estructura de la misma forma. Esas serían más las diferencias, no vayan a pensar que es la misma pregunta, solo que se cambia, no, es que cada una se parecen, pero no es lo mismo. Arroz con menestra no es lo mismo que moro, pero tienen los mismos ingredientes. La siguiente pregunta para la siguiente estudiante, déjame ver si está aquí, Moyano, Moyano está aquí. Por favor, Moyano, Sí, vi. la siguiente pregunta. La 13. Sí, Ya. Marcan una X en la definición correcta. Dice, en la introducción de uso, ensayo argumentativo se presenta A, la tesis o idea principal. B, las conclusiones finales. C, solo las referencias D, las fuentes bibliográficas. La respuesta correcta sería la A. recordemos que la opción B que nos dice las conclusiones finales, esto más que todo son las conclusiones que van al final del ensayo, como lo dice. La opción C que nos dice solo las referencias, la introducción no contiene únicamente referencias. Tengamos en claro eso. La opción de las fuentes bibliográficas se colocan al final del trabajo. Cada una en sí es la introducción, la tesis o la idea principal debe de ir centrada en ese espacio. La siguiente pregunta nos indica, encierren un círculo la respuesta que justifique la idea presentada. ¿Qué debe contener el desarrollo del ensayo argumentativo? Opción, ¿por qué la opción D no es la correcta? Ideas. Porque, profe, pueden dar opiniones que no sean las correctas. Exacto, porque son